¿Qué pasa, gente? Hoy os traigo 10 motivos para no comprarme una eléctrica. Algunos son los motivos generales de la mayoría de la gente y hay otros que son míos propios. Así que nada, vamos con los motivos. Eso sí, tranquilos, no os preocupéis, que también va a haber un vídeo de 10 motivos para comprarte una eléctrica. Así que bueno, no me matéis. Venga, vamos con el primero. El primero, como tiene que ser, son bastante caras. Es decir, para tener una bici con unos componentes decentes, la verdad es que el precio sube bastante. Una Enduro normal, por menor precio, tiene los mismos componentes o incluso mejores. Así que ese es el primer motivo. Segundo motivo, como no podía ser de otra manera, el peso. Actualmente son muy pesadas. Sí, efectivamente están haciendo todavía un poquito más ligeras, pero vamos, que aún así precio normal de 20, 21, 22 kilos no te bajan. Así que yo creo que todavía son bastante pesadas. Cosas del directo. Cosas del directo. Tercer motivo. Este es uno personal. Es decir, la sensación de subir. A ver si me explico. A ver, yo por ejemplo, ahí me gusta llegar arriba del todo y tener la sensación de que lo he dado todo. De llegar a casa reventado. O sea, me gusta la sensación. Sé que a todo el mundo no, este motivo no será para no comprarse una bicicleta eléctrica, pero para mí, o sea, llegar hasta arriba, al pico más alto con una bici muscular, es una sensación que me gusta. Es, a ver, como yo suelo decir a mis amigos, una bici eléctrica y una muscular es como tener un hijo. Es decir, hay dos maneras de tener un hijo. Uno, la tradicional, con tu mujer, y la otra, ya sabéis. ¿Que el motivo al final vas a tener hijo? Sí, pero no es lo mismo. Entonces a mí esto es lo que me pasa. Ay, ay. Cuarto motivo, mucho mayor mantenimiento. O sea, nadie me lo puede negar. De que al final el mantenimiento es mucho mayor, porque estás juntando mecánica con electrónica. Más peso, los discos se gastaban antes y todo se gasta antes. Entonces, mucho más mantenimiento, hay que tenerlo en cuenta. Quinto motivo. Vale, averías. Averías. O sea, estoy harto de ver a eléctricos que se tienen que volver a casa y musculares contadas ocasiones. Pero en cambio, eléctricos cada 2×3. Sigo diciendo, va juntando la mecánica con la electrónica. Por lo tanto, tienes más oportunidades de que la bici muera. Y ya te digo, y problemas de batería, de motor, que si no enciende, que si esto no me ha cargado, que si la batería me da 0, cada 2×3. Así que, ya sabéis, vais a tener muchas más averías. Que ya un eléctrico se ha ido para casa, que no le funciona el motor. Sexto motivo. Este es otro personal. Espera, que se me ha olvidado. Sexto motivo. Este es otro personal mío. Yo creo que al final saldría mucho menos con la bici. Todo el mundo te vende de no, es que vas a salir más. Yo personalmente, entre semana me gusta salir con la bici, entrenar, y ya os puedo asegurar que muchas veces salgo sin ganas. Sí es verdad que luego me pongo y joder, luego voy a tope. Pero después de estar trabajando, haciendo las cosas de casa y demás, luego muchas veces no apetece, que si hoy hace aire, que es que hoy hace frío, que es que si hoy hace calor. Y ya os digo que muchas veces salgo para luego estar en condiciones los fines de semana. Si tuviese eléctricas, creo que más de un día me quedaría en casa. Séptimo motivo. Bueno, no me lo podéis negar,
son mucho menos ágiles en bajada. Entonces creo que son bastante menos divertidas. ¿Por qué? Porque al final el peso y los balones más grandes de las ruedas, al final lo que hacen es, como suelo decir cada vez que me subo, joder, es que parece un tractor. Es decir, por ahí tengo que ir, por ahí voy. Porque con el peso y las ruedas no hay piedra que te mueva. En cambio, con la muscular, pues siempre tienes la opción de ir jugando y cogiendo las trazadas más divertidas. En cambio, creo que con la eléctrica es bastante más complicado. Es decir, es más coger una línea y tirar por ahí. Octavo motivo. A ver, en mi parecer también. El tema de caídas. Creo que con una bicicleta eléctrica seguramente en la misma caída te puedas hacer bastante más daño que con una muscular. ¿Por qué? Porque al final, al pesar más, las inercias lo que hacen es lanzarte todavía más fuerte y más lejos. Yo lo digo por experiencia de un amigo, que 2 caídas igual. Con una muscular seguramente no hubieses tenido tanto problema. ¿Por qué? Porque al final, al espuntar, como tiene tanta inercia por el peso, al final te lanza y bueno, y si ya te cae encima la bici, no es lo mismo. Así que yo creo que, a ver, no siempre será igual, pero yo creo que tienes más riesgo de tener una caída con bastante más daño que con una muscular. Ahora mucho. Noveno motivo. Vale, el empujar la bici. Empujar la bici, saltar una valla, hacer cicloalpinismo. A mí me gusta hacer cicloalpinismo. Sí, es verdad que no es para todos los días, pero bueno, una vez de vez en cuando mola. Ya te digo yo que en una eléctrica, yo, vamos, ni me lo plantearía tener que ponerme la bici a la espalda. Luego, empujar la bici. Sí, con la eléctrica también se empuja. Y oye, no es lo mismo empujar 13 kilos, 14 kilos que 24. No es lo mismo, aunque tengas el botón que te ayude, pero hay a veces, chico, que tienes que subir la bici. Y bueno, y ya, tema de vallas o cruzar un río como nos pasó el otro día en Hoyo, imposible. Nosotros no nos mojamos, pasamos por un arbolito y los eléctricos se tuvieron que subir los pantalones y pasar por el río. En cambio nosotros ni nos mojamos, ¿vale? Así que no ven. Bueno, y último y décimo motivo. Bueno, primero, si os está gustando, os agradezco que deis un like para seguir creciendo y llegar a más gente. Pero ya os digo, el último motivo. Este es un poquito también personal, que suele hacer gracia a mis colegas, pero oye, lo de las rayitas y demás, muy bien para los 80, pero no puedo estar todo el rato mirando cuántas rayitas me quedan. Así que prefiero mi cuerpo, elegir yo si tengo más energía o menos, pero no tener que estar mirando cada 2x3 la cantidad de batería. Así que nada, ese es el último motivo. Ya os digo, también voy a hacer motivos para comprarte una eléctrica, pero eso ya es en el siguiente. Venga muchachos, espero que os haya gustado. Venga.